Bien, les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo vamos a desarrollar este tema. Como podemos observar, estas decisiones del máximo tribunal constituyen una señal que está dando el más alto ente judicial del Estado venezolano para sumarse a las acciones orientadas a ir confeccionando un clima de mayor entendimiento político entre los sectores adversos que firmaron un acuerdo en Barbados que incluyen el facilitar un ambiente de estabilidad, armonía y paz en Venezuela. Venezuela que está aquí en el contexto mundial. Ahí estamos esperando nosotros, en este país, en Venezuela, y están esperando otros países del mundo que ocurran cosas importantes en este país. Recordemos lo que se ha firmado en este caso. En este sentido, se han habilitado algunas figuras políticas en torno a esto. Ahora veamos quiénes son y qué cargos ocupaban estos personajes. Por ejemplo, Leocénis García es un político y periodista venezolano que fue candidato a diputado de la Asamblea Nacional en 2020. Además fue coordinador del partido Pro Ciudadanos. Por su parte, Richard Mardo es dirigente de Primero Justicia en el estado de Aragua y exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. También el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, entre 2008 y 2012. Pedro Pablo Álvarez es abogado de profesión, egresado de la Universidad del Zulia, donde fue dirigente estudiantil como parte de los movimientos juveniles de Acción Democrática y también fue candidato presidencial, muy ligado a Manuel Rosales, el actual gobernador del estado Zulia en el occidente del país. Mientras tanto, Daniel Omar Ceballos, exdiputado y exalcalde del municipio San Cristóbal, en el estado de Táchira, al occidente del país, limítrofe con Colombia, inicialmente fue como una de las figuras del movimiento estudiantil de 2007. Y por último, Rosa Brandonizio Descarano fue alcaldesa del municipio San Diego del estado Carabobo por la Mesa de la Unidad Democrática en 2014. Cada uno tiene su historia. Pero antes de recordarles de estos temas y otros más, vamos a informarles que estuvimos a lo largo del día colocando en nuestras redes sociales una encuesta para que ustedes participen. Algunos de ustedes ya quizás han participado respondiendo las preguntas que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarles a ustedes que están con nosotros acá. Y por cierto, ahí tienen un código QR. Los que están viendo el programa pues pueden poner su celular frente a ese código y ahí está la pregunta y participar directamente en nuestras cuentas de X. Venezuela anuncia decisiones tras revisión de inhabilitaciones a políticos aspirantes a cargos de elección popular, en contexto con el acuerdo de Barbados y reiterados llamados a diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué significa eso para Venezuela? Esa es la pregunta. Tienen tres opciones. La primera es más estabilidad y paz. La segunda, más prosperidad para el país. La tercera, menos injerencias. Y la cuarta, bueno, todas las opciones anteriores. Si no has participado, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @GuillermoTelesur, @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver cuál es la tendencia de ustedes. Porque aquí vamos a hablar cosas, pero ustedes también tienen mucho que decir, quizás más que nosotros mismos, aquí en el mundo desde el sur. Por eso hemos invitado, para profundizar más y mejor este tema, a nuestro personaje de hoy. Personaje porque está dentro del contexto de lo que vamos a hacer. Se trata de Jesús David Rojas. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a Telesur y al mundo desde el sur. Él es especialista en Derecho Internacional, en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario. Y en ese contexto, bueno, hay varios temas que manejar al respecto. ¿Qué te parece esta decisión así, de forma macro? Bueno, en principio la decisión es una decisión oportuna porque resuelve con suficiente anticipación las solicitudes de nulidad que habían interpuesto algunos ciudadanos para participar en el próximo proceso eleccionario. Digo con suficiente anticipación porque a pesar de que hay una decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cualquiera de ellos pudiese todavía aspirar académicamente y jurídicamente a ejercer un recurso de revisión sobre esa sentencia. Entonces, con suficiente anticipación, cumpliendo los acuerdos de Barbados, se está decidiendo, revisando las medidas de inhabilitación que tenían algunos ciudadanos para participar en eso.
el revisar las inhabilitaciones no quiere decir necesariamente que se tenían que habilitar a las personas que hubiesen interpuesto el recurso. Vamos a aclarar eso. Usted es abogado, ayúdenos a entender eso. Que el Tribunal Supremo de Justicia está decidiendo revisar el proceso de inhabilitación. A solicitud de las partes que lo solicitaron. Pero ellos cometieron delitos por lo cual fueron inhabilitados. Cometieron situaciones jurídicas que ameritaron la inhabilitación para el manejo de asuntos públicos. Esas causas por las cuales fueron inhabilitados permanecen en un juicio. Permanecen en el caso de las personas que no se confirmó el acto que los inhabilitó, permanecen inhabilitados, y a las personas que se revisó y se encontró alguna falla en el procedimiento, se les ha habilitado. Déjame volver a ordenar. Estas personas que fueron habilitadas no significa que los exculpan de los delitos cometidos. No, sino simple y llanamente que debe haber habido una falla de procedimiento en alguna parte de su proceso de inhabilitación. Eso no quiere decir que el acto previo a la inhabilitación haya quedado anulado. ¿Eso quiere decir que pudieran después seguir siendo enjuiciados por las causas por las cuales fueron inhabilitados? Sí, pudiesen ser. Lo que no es que se liberaron de la culpa. No, los hechos que originaron la inhabilitación, o sea, son dos actos. El primer acto que declara responsabilidad, y hay un acto posterior, que decide inhabilitarlos para el manejo de la cosa pública, que tendenciosamente se ha manifestado como inhabilitación política. No, usted no puede manejar dinero. Por lo tanto, usted no puede ser presidente de la República, porque el presidente de la República es jefe de la Hacienda Pública Nacional. La administración del país. Es la administración del país, por lo tanto, esos son fondos públicos, por lo tanto, esa medida impide que usted... Vamos a tratar de ayudar un poquito, vamos a ver algunos de los casos, ¿no? La sala declara su competencia para conocer la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el ciudadano Leocenis Manuel García Osorio, usted es periodista, ¿no? Se admite la demanda de nulidad procedente de la solicitud de amparo cautelar, importante que aclaremos eso, que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023, cumpliendo con los parámetros y exigencias allí señalados. En consecuencia, el ciudadano Leocenis Manuel García Osorio queda habilitado para el ejercicio de funciones públicas sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Es lo que estábamos hablando. Claro. Él puede ir a una contienda electoral, pero queda pendiente el caso por el cual fue inhabilitado. Claro, y además eso se está dictando como una medida provisoria. Porque hay un acuerdo del Estado venezolano. No, sino que él pidió la nulidad y una medida cautelar, una medida provisoria, mientras termina de tramitarse el procedimiento. Esa medida cautelar, esa medida preliminar que él pidió, se consideró la sala política que había lugar a otorgarla. Pero eso no quiere decir que el juicio ha terminado, primero, o sea, él posteriormente, al finalizar el juicio, puede revocarse esa medida. Y la segunda es que las causas penales que pudieran haberse originado por eso, todavía la Fiscalía y los tribunales penales tienen que proseguir y concluir. Pero a él ahora puede competir ahora. Puede competir porque tiene un amparo cautelar. Pero vamos a ver otro caso, ¿te parece? Vamos a ver. La sala declara su competencia para conocer de la demanda por vía de hecho interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano Richard Miguel Mardo. Admite la demanda por vía de hecho procedente de la solicitud de amparo cautelar que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023, cumpliendo con los parámetros y exigencias. Bueno, eso ya lo leímos. En el caso de Mardo, pareciera que no hay un acto, porque el recurso se está interponiendo contra una vía de hecho. Fue una actuación material. Pero la sala consideró que habían suficientes méritos para otorgar esa medida provisional mientras el juicio siga. Hasta donde yo recuerdo, parece que cuando hubo las guarimbas y él era alcalde, él no sacó a la policía. Que se supone que cuando hay disturbios, tú tienes que lanzar a la policía para garantizar el orden público. Quiere decir que hubo una especie de complicidad por parte de la gente que estaba violentamente. O de omisión de funciones que, por ejemplo, en países como Colombia,
implica la remoción del cargo y el enjuiciamiento penal. Bien. Antes de seguir con los casos, vamos a ver qué opinó, qué dijo, qué declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en torno a esta decisión. Porque acuérdense que es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es un ente del Estado. La Asamblea Nacional es otro ente del Estado. Uno es judicial, el otro es legislativo, y está la presidencia, que es el Poder Ejecutivo. Son varios entes del Estado, sin olvidarnos del fiscal de la República y los demás poderes. Aquí dice, ahí está el tweet, o el X, el post de X, dice: presento el Acuerdo de Barbados para que todas y todos constaten su cumplimiento de forma estricta. También el mecanismo con el que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela actuó de forma impecable es cosa juzgada. Avancemos. Y aparece ahí, bueno, adjunto todo el texto de este acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Porque son dos acuerdos parciales. Exacto. Este es el de los derechos políticos, porque hay uno también de los activos que Venezuela ha perdido por efecto de las acciones que sectores de oposición han impulsado conjuntamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Las empresas que nos han quitado, los secuestros, el Congreso de los Estados Unidos admitió que se habían hecho con el fin expreso de derrocar al presidente Maduro, en un informe que recientemente presentaron ante el Congreso. Ahora entonces, ¿qué debería pasar? Debería entonces, si el Estado venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia, apoyado por la Asamblea Nacional, por el presidente de la República, han facilitado la habilitación de estas personas, también han liberado unos cuantos presos que han cometido delitos en el contexto político, debería entonces la oposición que impulsó las sanciones, y los robos, el secuestro y bloqueos, buscar que se resarzan los daños. No propiamente la oposición, porque la oposición no ha dictado ninguna medida sancionatoria contra el Estado venezolano. Quien la ha dictado son los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos, los países que formaban el Grupo de Lima. Entonces, quien tiene que honrar eso son los Estados Unidos y los demás países que apoyaron a esta oposición que les había pedido invasiones, sanciones. Claro, pero la firma de Gerardo Blay en Barbados es legítima para la Casa Blanca. Detrás de Gerardo Blay está la Casa Blanca. Pero la firma de Gerardo Blay dice: estoy firmando por Joe Biden. No está firmando por Joe Biden, pero implícitamente está la palabra. Vamos a ver. Ahora, vea, ya hay varios otros casos de habilitados, son como 5, ¿no? Los habilitados, pero hay otros inhabilitados. Por ejemplo, María Corina Machado está inhabilitada, permanece inhabilitada por estar involucrada en tramas de corrupción orquestadas por el exdiputado Juan Guaidó, que dieron al paso al robo de empresas estatales venezolanas como Citgo y Monómeros, además de participar y liderar en actos que atentaron contra la paz y soberanía del país, como la solicitud de medidas coercitivas dirigidas contra todo el pueblo venezolano, además de la activación de mecanismos como el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca Militar, ahí está, para permitir la invasión de tropas extranjeras, entre otras cosas, encontrar que se presentó como embajadora de Venezuela. Como embajadora de Panamá en la OEA para hablar contra Venezuela. Bueno, y además el TIAR, el presidente Chávez lo denunció, por lo tanto no está vigente para Venezuela, pero el señor Guaidó nos volvió a meter, o dice él que nos volvió a meter, sin autorización de la Asamblea Nacional y sin ratificación del tratado, sin haber negociar. Entonces, lo que estaba patrocinando era precisamente una justificación al mundo para invadirnos. Claro, de hecho, el presidente Milei dijo que él ofrecía a las tropas argentinas para invadir Venezuela ya. Claro, porque el Tratado de Asistencia Recíproca implica participación militar. Claro, pero implica una asistencia militar cuando es atacado por un enemigo extracontinental. Y este era un enemigo venezolano. Era venezolano contra Venezuela según, pero además no se cumplió. O sea, los gringos no iban a defender de los propios enemigos venezolanos. Y además que no se cumplió en el caso de las Malvinas, que era un enemigo extracontinental. Mira, vamos a ver, tenemos otra inhabilitación y después vamos a ver otro. Sí. También se ratificó la inhabilitación por 15 años del exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por diversos casos de corrupción e irregularidades administrativas investigadas desde el año 2017. ¿Tú te acuerdas de los casos de él? Creo que él recibió unas donaciones de Polonia y Gran Bretaña
para unos programas, entre comillas, sociales, para los cuales legalmente no estaba autorizado a recibir donaciones, porque las relaciones internacionales, según nuestra Constitución, son privativas en su manejo del presidente de la República. Jefe de Estado que representa. Y entonces, ¿cómo usted va a recibir unos programas de Polonia y de Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, tan simpática siempre con Venezuela, en el caso del Esequibo y del oro que está en Inglaterra, para beneficio de unos programas de justicia? Recordemos que siempre se le ponen nombres bonitos, los británicos y los anglosajones en general, nombres bonitos para justificar las guerras. Pero acuérdate que el partido de él, Primero Justicia, se fundó con dinero de PDVSA, que la mamá de Leopoldo López había extraído supuestamente para ayudar a Primero Justicia. Bueno, vamos a ver qué dice Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República, frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a verlo. En un post, mira, la oposición extremista y violenta en Venezuela concibe la Constitución y la ley solo para irrespetarla. Creen estar por encima de la legalidad porque su arrogancia y superioridad les da derecho divino a delinquir. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aplicó mecanismo contemplado en los acuerdos de Barbados y en las leyes del país. Nada apartará a Venezuela de su senda de tranquilidad y paz, dice Delcy Rodríguez. Llama la atención que ayer salió un Twitter de Blanca Rosa Mármol de León, ex ex magistrada de la Sala Penal, que dice que María Corina Machado se equivocó porque ella debe acudir al Tribunal Supremo en el exilio, lo que ellos llaman Tribunal Supremo, que la hubiese habilitado y la hubiese permitido participar en unas elecciones ante un CNE, que me imagino que ellos mismos nombrarían, y que sería electo por unas personas que la mayoría de los cuales no están registrados en el registro electoral y ni siquiera viven en Venezuela, lo cual es difícil de controlar a los efectos de la auditoría, pero también se entiende porque cada vez que ellos hacen elecciones, esta parcialidad, queman los archivos, queman las actas y no se sabe quién votó. Simple y sencillamente se dicen que hay una cifra y usted tiene que, como un acto de fe, tiene que creerla. ¿Quién se equivocó aquí? O si es María Corina o Blanca Rosa Mármol de León, cuando le dice que vaya a un tribunal que no existe, que es el de Narnia, a participar este asunto, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con estas reflexiones. Son tantas cosas, esto es infinito, el proceso de interpretación de esta situación. Vamos a una pausa y regresaremos para ver qué va a pasar ahora, abogado. ¿Qué va a pasar con el país si esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia va a permitir, como se espera, tranquilidad, paz, armonía en dirección a las elecciones de este año? Vamos, y recuerden que pueden seguir participando, opinando sobre la encuesta que hemos hecho, para que al final analicemos entonces las tendencias. Por cierto que tenemos acá el código QR para que ustedes pongan su celular aquí, y ahí entonces se conectan con la pregunta. Ya venimos, estamos aquí en El Mundo desde el Sur. Bueno, ahí vemos algunas imágenes que siempre ilustran lo que estamos hablando. Recuerden, hoy estamos hablando justamente de estas decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de habilitar a una cantidad de personas vinculadas con el mundo político, mantuvo la inhabilitación de otras. En todo caso, bueno, es un gesto vinculado con los acuerdos parciales que se desarrollaron, se firmaron en Barbados y que es una entidad del Estado venezolano. Por eso es que el Estado venezolano, representado allí por Jorge Rodríguez en nombre del presidente de la República, firma con el representante de la oposición y eso queda como una expresión del compromiso del Estado. Y ahora el Tribunal Supremo de Justicia actúa en consecuencia. Mira, en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, justamente el jefe de Estado, Nicolás Maduro,
sostuvo que Venezuela va hacia el camino de la prosperidad. De acuerdo con el portal de Venezolana de Televisión, BTV, la reunión forma parte de las 7T.net, que ustedes saben que son las 7 transformaciones que aspira el gobierno bolivariano a desarrollar a lo largo de estos años hasta el 2030, para profundizar las acciones de la gestión pública para este 2024, pero como les dije, por los próximos años, en las áreas de planificación, defensa integral de la nación, la recuperación económica, entre otros grandes temas. En esta línea, el presidente Maduro recordó a los integrantes del Consejo Federal de Gobierno, que es un ente constitucional importante que está bajo la directriz de la Vicepresidencia de la República, la responsabilidad de atender las problemáticas del pueblo con el aporte de soluciones innovadoras, creativas y sustentables, porque además el Consejo Federal de Gobierno se permite invertir en proyectos que presenten las gobernaciones, alcaldías, consejos comunales, mediante el Fondo de Compensación Interterritorial, que recibe los fondos de los excedentes mineros y del impuesto sobre la renta. Vamos a escuchar al presidente de la República. Yo aposté por la vía del diálogo de manera firme. Diálogo para hacer valer y respetar la Constitución. Diálogo para construir los 5 consensos. Ir en paz a la recuperación económica, a la recuperación de los derechos laborales, sociales, salariales. Diálogo para mejorar la vida de la gente. Diálogo para consolidar una cultura de entendimiento, de tolerancia, de reencuentro entre los venezolanos. Pero de verdad, ¿verdad? Bien, ahí está, la palabra del presidente. Muy bien, vamos a seguir conversando entonces con Jesús David Rojas, que es abogado, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos también, Derecho Penal Internacional, en Derecho Internacional Humanitario. O sea que podrías ser abogado de alguno de estas personas que han sido habilitadas o inhabilitadas. Bueno, el tema de ahora es justamente qué va a pasar. Hay compromisos. Ya el Estado, bueno, no solamente liberó a algunas personas que estaban presas por haber cometido delitos en el ejercicio de acciones políticas. Están habilitando a otras personas que pueden participar ahora y pueden ir al Consejo Nacional Electoral a inscribirse cuando el CNE así lo permita, para participar en cualquier elección. Pero hay un compromiso, los activos de Venezuela, porque también está, ¿cómo vamos a hacer entonces con las cosas que Venezuela le han quitado, le han secuestrado, le han bloqueado, le han robado? Bueno, yo te voy a responder primero con una frase del Che. Del Che. Con el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así. Una cosa es lo que firmamos y de buena fe de parte de Venezuela y otra cosa es lo que los Estados Unidos haga. Porque los Estados Unidos, sobre todo desde en el siglo XXI, antes también lo hacía, pero sobre todo desde el siglo XXI, ha desconocido el derecho internacional, ha desconocido los tratados que ha firmado, no reconoce las Naciones Unidas e invade países, le dan un permiso de no volar, que un país no utilice el espacio aéreo y ellos aprovechan eso e invaden. Entonces, una cosa es lo que tú pensaste que firmaste y otra cosa es lo que ellos hacen. Deberían, por ejemplo, países aliados de ellos, subalternos, como Gran Bretaña y Argentina, liberar el oro, Gran Bretaña y Argentina liberar el avión. En un juicio que está detenido ese avión en Buenos Aires porque un tribunal norteamericano dictó una medida cautelar, pero es que resulta que en ese juicio nunca han llamado a Venezuela en Estados Unidos, porque además ellos no reconocen al presidente Maduro, entonces el Procurador General de la República no los reconocen como abogados. Entonces ellos se pagan y se dan el vuelto, porque ellos permiten reconocer a quién van a reconocer como abogado, que normalmente va a ser lo que ellos quieren que haga. Pero vamos a ser abogados del diablo. Ellos hicieron un intercambio, unos terroristas que en Venezuela entregó y vino Alex Saab, Sí. por ejemplo. Algunas licencias para explotar petróleo también las liberaron. Por ejemplo, han dado algunas señales. Las han liberado, pero se reservaron la posibilidad de revocarlas si ellos consideran que Venezuela no cumple los acuerdos. Pero está cumpliendo. Debería entonces ellos empezar a... Deberían, pero Citgo estuvo a punto de ser rematada ahorita en enero. Un retraso del proceso. Sí, pero estuvo a punto hasta que prorrogaron. Ese retraso está vinculado con la aspiración de que Estados Unidos nos devuelva Citgo. Sí, porque además se le presentó un grave problema. Una corte de Delaware señala en su sentencia
que señor Juan Guaidó utilizó 18.000 millones de dólares para financiar su gobierno. O sea, eso lo pone un juez federal norteamericano del estado de Delaware, que es el estado donde ¿cuál nació gobierno? ¿Cuál gobierno? Ajá, el gobierno de Narnia. Guaidó. Entonces se certifica una sentencia norteamericana que el señor Juan Guaidó es un estafador de marca mayor, porque se apropió de un dinero que no era para eso, y parte de eso es por lo cual está inhabilitado María Corina Machado. ¿Eso siente jurisprudencia para que entonces Estados Unidos establece una prueba para decir, señor, ese señor lo hizo porque usted impuso un gobierno, como dices tú, de Narnia, que desconoció el gobierno que había elegido el pueblo de Venezuela para administrar la cosa pública, y de hecho todas las sentencias y todo eso, de hecho perdimos un arbitraje porque el procurador general que nombró el señor Guaidó, que aún está dando clases en Venezuela, él no asistió al juicio. No fue que no hizo los alegatos bien, él no asistió. Bueno, y además... Y como no asistió, quedamos confesos. Bueno, y además ahora está claro que es evidente que el presidente de la República es Nicolás Maduro, y está reconocido a nivel mundial, incluso ellos cuando se sientan a conversar también. Exacto, los Estados Unidos lo ha reconocido. Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que pese a los intentos desestabilizadores orquestados por sectores de extrema derecha, se continuará con el diálogo. Esto fue lo que dijo. A pesar de ellos, Venezuela seguirá adelante en paz, con esfuerzo, en recuperación integral, y seguiremos con algo vital de nuestra vida, que es el diálogo social, el diálogo humano, escuchando en primer lugar a nuestro pueblo, es lo primero. El diálogo con todos los sectores empresariales para seguir trabajando por el desarrollo de las fuerzas productivas. El diálogo con todos los sectores políticos, con todos, de esa oposición democrática que respeta la Constitución, que la hay, afortunadamente. Van surgiendo nuevos liderazgos allí. Claro, lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro al lado de su esposa, Cilia Flores, y conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el contexto de un programa que tiene ahora que se llama, es un podcast que tiene él. Él está diciendo lo del diálogo no solamente con un sector minoritario de la oposición y además el más radical, sino que hay otros sectores en el país que también tienen mucho que decir y mucho que intercambiar. Por eso, sí. Parte del discurso de esa posición radical es que solo con ellos es válido, son los únicos competidores o legitimadores de una democracia. Este país tiene 30 millones de personas, los cuales una gran cantidad tiene derechos políticos y derechos económicos, y cada quien participa en el desarrollo del país en el marco de la Constitución, en el marco de los intereses propios. No todo el mundo en Venezuela es machadista o caprilista. No, hay muchas personas, López, Pérez, Rodríguez, que también tienen intereses particulares y no necesariamente se encajan en una u otra parcialidad política. Simple y llanamente tienen unos intereses, quieren producir, quieren vivir en paz. Venezuela se declara una zona de paz en la Constitución y estamos dispuestos, queremos la paz como un derecho, pero también estamos dispuestos a defender la paz. Es triste reconocer que unos venezolanos que tienen diferencias se sienten en una isla del Caribe, hacer unas negociaciones, y paralelamente a esos acuerdos se esté intentando matar a uno de los partes que dirige y que llega autoriza esos acuerdos. Es muy triste pensar que personas, matar a un gobernador, permitir una invasión desde Colombia y matar al presidente de la República, hay que ser muy escaso de previsión y de perspectiva para no imaginarse qué puede producir eso en el país. Bueno, Javi, tenemos una dificultad que tú hablas mucho y muy bien, pero el tiempo es muy pequeño. Y hay otra gente que quiere participar en este diálogo amplio, que es nuestra audiencia. Por cierto, que hicimos una encuesta y queremos que ellos se sientan incluidos también. Vamos a ver el resultado de la encuesta que hemos hecho. La pregunta ya saben, ¿qué se espera entonces de esta decisión? ¿Qué significa esto para Venezuela? Dentro de las opciones que teníamos entonces está la de más estabilidad y paz. Esa obtuvo 38%. La segunda, más prosperidad al país, obtuvo 13%. La tercera opción, menos injerencias, 0%. Ah, interesante. Y la última opción, todas las opciones son válidas, 50%.
Bueno, ahí está, pues ya tienes una idea general de todo el asunto. Muchas gracias. Bien, a la orden. Pero vamos a despedir el programa colocando algunos temas centrales en el foco. Hay varias cosas que puntualizar. Primero, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son expresión de un compromiso por buscar un clima de unidad nacional en favor de la paz. Pero en el marco de la justicia. En el marco de la justicia, dice nuestro invitado. Segundo, ante el cumplimiento por parte del Estado de uno de los acuerdos parciales del diálogo en Barbados, como es el de la promoción de los derechos políticos, en este caso las habilitaciones, existe la expectativa si la oposición firmante impulsará el otro acuerdo parcial, el de la protección de los intereses vitales de la nación, que incluyen el rescate de los activos que han sido secuestrados, congelados, robados a Venezuela. Y tercero, la oposición radical y quienes los dirigen, como tú decías, desde los Estados Unidos, mostrarán voluntad de evitar más conspiraciones y sabotajes al proceso político, económico y social de Venezuela, que es referente además de transformación para el mundo desde el sur. Quedan esas preguntas allí. Gracias. Bueno, sobre todo la última es bien importante porque Venezuela sigue siendo